Y bueno, muchas bendiciones. Vamos a seguir continuando con esta última clase de este segmento de raíces hebreas. Como les mencionaba, pues bueno, obviamente el estar hablando de raíces hebreas, pues va a ser, es un tema muy amplio, ¿no? Y que de alguna otra forma tiene muchas perspectivas. Entonces, al cerrar este tema, o bueno, esta clase, ¿verdad? Les voy a dar un tiempo para los comentarios de cada uno de ustedes, ¿ok? Y bueno, de ahí, de alguna otra forma, pues cada uno tenga la perspectiva, ¿verdad? Y que esperamos que haya sido de bendición este segmento, esta parte. Y como les dije, el próximo curso va a estar relacionado al Mishkan, que traducido al español es el tabernáculo. Entonces va a ser también, yo espero que sea de mucha bendición, es muy, muy amplio. Y en este nos vamos a llevar también un buen tiempecito. Ok, bueno, muchas bendiciones. Vamos a iniciar a cerrar este punto de esta clase de las raíces hebreas. Y bueno, vamos a poner aquí la presentación. Y bueno, es muy, muy, muy interesante poder ir viendo pues toda la perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con esto y siendo Yeshua el tema central en esto, ¿verdad? Vamos a ir viendo que la clave, no podemos dejar o no podemos hablar de raíces hebreas, como lo he dicho en otras ocasiones, si Yeshua o el tema de Yeshua no está bien especificado, bien centrado. Porque, amados y amadas, a final de cuentas, Yeshua pues es el tema y el porqué, ¿no? Nosotros estamos eh, caminando en estas verdades del reino, ¿no? El tema siempre ha sido Yeshua y aunque celebramos las fiestas, pero el tema es Yeshua, celebramos Shabbat y el tema es Yeshua, nos reunimos y sigue siendo Yeshua el tema, ¿no? Entonces, por eso aún una yeshiva con esencia y con sustancia de reino, pues siempre es la dinámica será Yeshua. Y bueno, hemos estado hablando y quiero cerrar, hemos estado diciendo cosas en este segundo punto muy, muy interesante, ¿verdad? Dice que las cosas secretas pertenecen al Eterno, a lo que decíamos la vez pasada, esto es como un pequeño repasito de la clase pasada, y quiere decir que hay cosas del Padre Eterno que se ha reservado hablando de esos secretos, y eso explicamos en la última clase, que por eso subiré, ¿verdad? Al lado norte. Y bueno, decíamos, ¿no? El secreto de el por qué Jailel en Isaías quería subir al lado norte, pues bueno, por el mismo tema, Yeshua siendo el mismo tema en esta dinámica, ¿verdad? Que es subir al lado norte, refiriéndose a usurpar el lugar de Yeshua, trascender los cielos, romper los secretos, queriendo ser Señor de todo lo que hay. Muy bien. Entonces, en Juan 1:14, y bueno, vamos a iniciar aquí, que este es un tema muy, muy interesante en relación al tema de Yeshua, y es que dice que el verbo fue hecho carne. Ajá. Esto es que se hizo carne y tomó forma de hombre y habitó, o sea, haciendo un tabernáculo en cada uno entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en esta última sección, en esta última parte de siendo Yeshua el verbo, amados y amadas, tenemos que entender la dinámica del por qué Yeshua, hemos estado hablando siendo el memar, siendo el dabar, siendo la sustancia, el co-creador con Dios, pero es un tema muy especial esto de que tiene que venir, que tiene que ser el que Yeshua se hizo carne. Recordemos que esto lo celebramos en la fiesta de Sukkot, que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, porque bueno, a estas alturas usted debe de saber, ¿verdad? Y espero que todavía no piense que Yeshua nació en diciembre, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Bueno, sin embargo, cabe mencionar que Yeshua tampoco nació
en un pesebre, que fue una muy mala traducción, ni mucho menos en un establo, ¿no? Entonces no había vacas, no había bueyes, no había ovejas. Bueno, sí había ovejas porque llegaron los pastores, pero Yeshua nació debajo de una suká, de una tienda, ¿verdad? Que es la que utilizamos en el momento de la celebración de Sukkot. Entonces, por eso es muy interesante entender que o sea, qué interesante que recordemos que la palabra tabernáculo es una palabra que tiene que ver con tienda. Entonces, cuando hablamos de tabernáculo, pues bueno, inmediatamente nos vamos a lo mejor a la morada o al lugar que fue diseñado o establecido en el Sinaí, ¿verdad? O bueno, se dio el diseño en el Sinaí en Moshe y Moshe a dos personas, Betzalel y Oliab, y bueno, ahí hubo una serie de construir los muebles. Sin embargo, el tema de tiendas siempre no nada más está enfocado a esto, ¿verdad? Sino tiene que ver con que era un anuncio, ¿verdad? Porque la palabra tienda también es muy interesante, tiene que ver incluso con el 12, el matrimonial, también es una tienda que se le llama jupá, y obviamente está relacionado con el tema de una morada, en este caso de la tienda, la tienda de Sukkot, o llamado en hebreo también la sukkah, ¿no? Esa es la tienda. Es muy interesante porque eso es lo que tiene que ver con que habitó, ¿no? Siempre la tienda tiene que ver con esto, con una morada, con una habitación. En el caso del Mishkan, en el libro de Éxodo, pues obviamente era una morada donde el Eterno tenía que revelarse, pero curiosamente también debajo o cuando un matrimonio, ¿verdad?, decidía casarse, pues era debajo de la morada de Dios, ¿no? De la mano de Dios, y así es cuando regularmente casamos un matrimonio, lo casamos debajo de la jupa, pero también tenía que ver con Yeshua, ¿no? Habitando entre nosotros. Y obviamente Yeshua se hizo carne, y por eso la fiesta de Sukkot es una fiesta, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de la fiesta de Sukkot, pero esta esencia de Juan 1.14 es muy especial, porque el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, hizo un tabernáculo en cada uno, en esta tierra, y ahora el tema de tienda, también nosotros nos volvemos una morada, ¿no? Ha decidido residir en cada uno de nosotros, entonces también nosotros nos volvemos una morada donde Dios ha decidido habitar, ¿no? Y eso es muy especial, porque el tema de habitar siempre está desde Éxodo, cuando el Eterno le dice a Moshe, le dice, y háganme una tienda porque ahí moraré en medio de ustedes. No necesariamente se refería al Mishkan, sino se estaba refiriendo a una morada, nosotros como una morada celestial donde iba a residir. Obviamente tuvo que haber una serie de ejemplos, porque recordemos que Dios es bien didáctico. Dios es muy didáctico en sus enseñanzas, y cada cosa que nosotros vemos en el Sinaí, y cada cosa que sucedía, acontecimiento, era una enseñanza que el Eterno quería hacer. ¿Pero para qué? Para reflejar una morada o reflejar lo que tenía que suceder más adelante. Entonces, Yeshua nace en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de tabernáculos, ¿sí? Debajo de una azúcar, ¿sí? Muy especial cuando ponemos la azúcar. Esa es una de la esencia, porque nosotros no nada más recordamos. Recuerden que la fiesta de Sukkot es para recordar que el Eterno nos guardó en tiendas, así se dice, como pueblo de Dios. Se dice, el Eterno nos guardó en el desierto debajo de tiendas, pero también tiene que ver con la esencia de que Yeshua viene a morar, ¿no?, a esta tierra, y habitó debajo, y bueno, y nació debajo de un azúcar. Entonces, por eso, pues bueno, es muy especial. Entonces, este tema, ¿verdad?, que estamos hablando es muy especial. Recordemos que dice que él es el Memar, es el Dabar, es la Torah, y ya en clases anteriores hemos estado diciendo qué es Memar, qué es Dabar. Memar tiene que ver del arameo, Dabar tiene que ver del hebreo, pero es el verbo, ¿no? El Hijo de Dios que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, por medio de quien el Padre creó todas las cosas y para quien las creó, ¿verdad? Recordemos que esa es la esencia y la sustancia de Yeshua.
Para Él fueron creadas las cosas y Él fue un copartícipe de la creación, como lo dice en otros pasajes, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, teniendo en cuenta que lo que aquí se traduce habitó es tabernaculizó, utilizando el verbo que nos recuerda la figura del tabernáculo. En el tabernáculo aparecía el arca hecha de madera, de acacia y oro, señalando la naturaleza humana de la madera y la divina en el oro que recubre el arca, ¿no? Son cositas que estuvimos hablando la clase pasada. Yeshua 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Y bueno, ahorita cabe mencionar en esta fiesta que acabamos de celebrar, que es la fiesta de Pesaj, la semana pasada, y que ahorita hay un corredor profético, ¿verdad? Que estamos, porque vamos de Pesaj a Shavuot, a la fiesta de las semanas, la entrega de la Torah, pero en este lapso hay un corredor profético de 50 días que se le llama la cuenta del Omer, y bueno, ahí se entregan primicias y se dan una serie de cosas muy interesantes, que bueno, si usted está en el grupo de Facebook, pues bueno, el día de mañana pues ya se puede conectar o verlo por ahí, ¿verdad? Pero lo interesante es de que nosotros tenemos que ver que Yeshua, 100%, o sea, eso es la esencia y el por qué él había venido. Recuerden que el Eterno tiene un plan de redención desde el inicio de la creación. El ser humano falla, el primer Adán falló, pero el postrer Adán, ¿verdad? En él se iba a cumplir la redención del plan perfecto del Eterno de Dios desde el inicio. Entonces, por eso tiene que surgir, y si nosotros vemos desde el libro de Bereshit, del libro de Génesis, siempre hay un plan de redención, pero tenía que establecerse una plataforma profética a través de los lomos de Abraham, Isaac, Jacob, el resto, ¿verdad? Las 12 tribus, y de ahí viene Yeshua. Entonces, por tal motivo, ¿verdad? Es muy especial entender que Yeshua, lo que decíamos ahorita en la diapositiva anterior, 100% hombre, 100% Dios, porque entender que Yeshua era partícipe de la divinidad de Dios. Por eso él decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay ciertas teorías, como decíamos, ¿verdad? Que él habitó en una carne, más no, él se hizo carne, o sea, eso es lo interesante, porque hay ciertas posturas teológicas donde dicen que se habitó en una carne, ¿no? Sino realmente ese mismo Dabar, ese mismo Memar se hizo carne, y es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque realmente hubo una fecundación ahí, ¿verdad? Muy interesante, porque tenía que ser 100% hombre, pero copartícipe con la divinidad de Dios. Ahora, hablando un poquitito de esto, ¿verdad? Dice, es importante, como decía, no dice que descendió sobre una carne, como decía, ciertas posturas teológicas dicen, sino que él fue hecho carne. Entonces, el verbo fue hecho carne significa que la persona divina preexistente del Hijo, que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, de su misma esencia, porque el verbo era Dios y con Dios, y aquel verbo se hizo carne. Entonces, por eso es muy interesante, amados y amadas, que nosotros entendamos esta dinámica del por qué Yeshua siendo carne, o más bien siendo una porción divina del reino del Eterno, ¿verdad? Pues vino a manifestarse, y esa misma esencia, ¿verdad? Asume una naturaleza humana, y es muy importante, amados y amadas, que nosotros entendamos de dónde venía Yeshua. Ajá. Y lo cuán importante es de que se tabernaculizó, y de hecho en esta última clase es muy importante que nosotros quede bien cimentado esta forma que desciende, ¿verdad? Y que obviamente, ¿verdad? Es desde antes de la fundación del mundo, siendo el Memar, siendo el Dabar, se establece en esta tierra y asume la naturaleza humana. Filipenses 2 del 5 al 7 dice, para ver en qué sentido debemos tomar la palabra carne. Vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 7, y es que indiscutiblemente, amados y amadas, esto es un tema muy especial, y de hecho los mismos escritores lo vuelven a retomar. Quiero leer este pasaje, Filipenses 2, del 5 al 7.
Y dice esta versión, dice, haya pues en vosotros la misma mentalidad que hubo también en el Mashiach Yeshua, quien como él, fíjense, dice, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios como oportunidad para gloria personal. Dice el versículo 7, más bien se vació a sí mismo actuando como un esclavo semejante a los hombres, ¿no? En ciertas versiones, ¿verdad? Es por eso importante tener diferentes versiones. Otras versiones dicen, se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciendo semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, ¿no? Entonces, fíjense, esta otra versión dice, al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el hecho de que dice la palabra que él se hizo carne, para el escritor, para Pablo, y recuerden que Pablo pues era un rabino, entonces él veía bajo las perspectivas hebreas las cosas, y Pablo, sabiendo que Yeshua era el memar, era la esencia, la sustancia, ¿sí? Él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, él era el verbo, dice que se despojó, ¿no? Versiones como dicen que perdió el honor, se vació a sí mismo, dicen otras versiones. Entonces, el hecho de despojarse y tomar, por ejemplo, esta versión dice, otra versión dice, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. O sea, imagínense la divinidad de Yeshua y el hecho de hacerse carne se limitó a un cuerpo. Entonces, Yeshua se limitó, amados y amadas. Eso es lo tremendo. Dios se limitó. Si nosotros vemos ahí en este asunto, porque Yeshua era Dios, recuerden que Yeshua comparte su divinidad con Dios, era Dios y estaba con Dios, dice Juan. Entonces, esta palabra de tomar la palabra carne que aparece en Juan 1:14, y lo como dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que yo también en Yeshua, y cuando siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la frase, el cual siendo en forma de Dios significa que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, como lo afirma Juan. Y la palabra que dice se despojó a sí mismo aparece ahí en la traducción al griego ekenosen, de donde viene otra palabra que se usa en la teología que es kenosis. Entonces, esta es la kenosis de Yeshua. ¿Qué es kenosis? Bueno, es el despojamiento a que se sometió el Señor por su propia voluntad, de acuerdo con el Padre, a fin de someterse a una condición de inferioridad. Imagínense qué cosa tan tremenda es que Yeshua se haya puesto de acuerdo con el Padre para poder cumplir un plan de redención. Y es que temas como estos, hay que ponernos o tratar de ponernos en la cosmovisión de lo que nos quería decir el Shaliach, ¿sí? El rabino, el maestro Pablo, porque él venía, ¿no? Bajo una perspectiva, él venía bajo una dinámica tremenda de ver la realización de todo esto. Imagínense, Pablo pues era un maestro, él enseñaba Torah. Entonces, para Pablo fue algo bien tremendo que Yeshua, bajo la dinámica que él fue copartícipe en la creación de Dios, pues fue algo muy, muy tremendo el que Yeshua se haya puesto de acuerdo para cumplir un plan de redención, amados. O sea, por eso nosotros debemos de entender el desalojo y el dejar su gloria en la que él era copartícipe con Dios y hacerse carne, o sea, tomar una condición de inferioridad que incluso ciertas versiones mencionan como esclavitud.
Muy bien. Por ahí vi que levantaron la mano. Sí, Jessy, sí, creo que tú levantaste la mano, ¿verdad, Jessy? Sí, Paz, buena noche. Buenas noches. Bueno, ahorita que mencionó usted de lo del despojo, para que podamos entender hasta qué, bueno, la profundidad en la que el Mesías se despojó de esa esencia, ¿no? Por nosotros. Sí. El despojo es la privación de lo que una persona tiene, generalmente con violencia, o de lo que forma parte de una cosa, especialmente lo que la acompaña, la adorna o la cubre. Estamos hablando de la esencia de una persona, de una cosa, Ujú, de la naturaleza de, en este caso, pues el despojo comúnmente se da jurídicamente en bienes inmuebles, ujú. pero trasladándolo a la esencia de Yeshua HaMashiach, pues es precisamente eso, ¿no? Se despojó, o sea, que podamos entender qué violencia, qué tan fuerte fue a fin de, pues, de restaurarnos a nosotros o volver a que volviéramos a tener ese entendimiento de la verdadera libertad de la que quería el Eterno o quiere el Eterno que vivamos. Porque, por ejemplo, yo cuando he hecho un despojo no puedo ir en esa postura tan, ¿cómo decirlo? Tan, ay, a tocar la puerta y decirles, por favor, pueden sacar sus cosas. No, o sea, el despojo, el desalojo tal cual, es con fuerza, es con violencia. O sea, no significa, o sea, tal cual, así como lo escuchan, con violencia, es así tal cual es esa situación. No sé si por ahí me entendieron, pero bueno, nada más quería hacer énfasis en eso para que pudiéramos entender este, esa plenitud a la que Yeshua vino, ¿no? Y a esta tierra por nosotros. Gracias, Jessy. Y de hecho, sí, es muy, muy interesante ver el punto de despojo. Y bueno, Jessy como licenciada, pues nos puede decir específicamente, ¿no? Lo que tiene que ver, pero lo interesante de esto ahorita que mencionabas, Jessy, muchas veces el despojo, pues tiene que haber una, pues bueno, no soy experto del tema, pero bueno, en lo que yo he visto o he visualizado, pues bueno, se requiere de una, pues bueno, a veces ir con una autoridad y a veces hay oposición y requiere pues de repente el forcejeo, ¿no? Cuando van a embargar, ¿no? Le van a despojar de sus bienes a una persona, pues no cualquier persona va a decir, ah, sí, pásenle, ¿no? Llévense lo que quieran, miren, tómenlo, ¿no? La mayoría de las personas pues se opone, bueno, no sé, ¿no? No sé en los casos cómo le ha sucedido a Jesse, pero siempre va a haber oposición. En este caso, lo tremendo es que fue a voluntad. O sea, el despojamiento es a voluntad. Y eso es lo tremendo. Porque Yeshua lo que hizo, o sea, lo sorprendente de esto es de que él no quiso eh, llegar a un acuerdo con Dios, ¿no? O sea, bueno, Señor, pues ok, me voy a hacer inferior, voy a despojar, pero pues si De, si me traes aquello, ¿no? O querer negociar con Dios, fue a claro, voluntad propia. de hecho hay digo, ahorita muchos abogados que hablaron sobre, no muchos, porque la verdad no muchos se adentran exactamente. Hay dos libros que hablan del proceso de Cristo, así se llama, el proceso de Cristo. Entonces, el segundo, bueno, el segundo de los dos, bueno, yo ya leí los dos, sin embargo, a mí me gusta más en específico uno, pero si trasladáramos, nos dejáramos de ser tan cuadrados los que somos profesionistas en esta rama y nos lo trasladáramos a la Torah, a lo que es la palabra del Señor, y viéramos esa, porque el externar la voluntad nos iríamos al derecho civil, que también es una, híjole, es profundidad y se adentra incluso lo que es las leyes de la buena conducta o del bien convivir, el ser y el deber ser, etcétera. ¿Por qué? Porque habla de los derechos reales, derechos, etcétera, etcétera, para no hacer tan largo el comentario, pero realmente es profundo, porque si nos vamos a la voluntad de una persona, el simple hecho de exteriorizar la voluntad para realizar algo, híjole, es bien profundo. Y si viéramos realmente de qué manera exteriorizó Yeshua su voluntad para poder autodespojarse, porque no vino nadie más a hacerlo, eso Claro, que nos quede bien claro, nadie lo vino a hacer, así el es. Señor lo mandó, pero ahorita casualmente que dijo Filipenses,
2:5, yo estaba buscando Efesios 2:5. Ujú. Y si checamos Efesios 2:5, él dice que él vino, o sea, que él pudo haberse, no se vino a asemejar a Dios. Él tuviendo la oportunidad de decir, ay, soy Dios, o decir que era Dios y decir, ok, no voy a la cruz o no voy a cumplir ese sacrificio al cual vine a esta tierra, él lo pudo haber hecho. Sin Claro, embargo, se cumplieron ciertos requisitos para que él lo hiciera. así ¿Sí? es, Entonces hablamos de un autodespojo y de exteriorizar una voluntad. así Y es. digo, voy a checarlo, voy a ver la manera de que podamos escanear el libro, obviamente respetando los derechos de autor. Para escanear un libro tendríamos que pedir permiso, o si no, veré cómo le hago ahí. O les mando el título, la foto de la portada para que lo puedan comprar y lo lean. Hay muchos términos muy técnicos que a veces ni siquiera yo he podido entender, pero si nos damos a la tarea de hacer un glosario y después de hacer una clase en particular para explicar esas dudas de esos conceptos, lo podemos hacer. Pero estaría muy padre que lo leyeran. ¿Por qué? Porque aquí no importa si eres profeta, si eres apóstol, si eres pastor, si eres maestro, no. Como todo va ligado, sería sorprendente entender a qué punto, qué sucedió, o conocer incluso el corazón, ya teniendo la Torah aquí, y por un lado el proceso que vivió él legalmente o ilegalmente, pero lo unimos y decimos, wow, o sea, era lo que tenía que venir, y ya nos dejaríamos de esas estructuras grecorromanas, ¿no? Que tenemos todavía, algunos podría decirse que pudiéramos tener, o sacar dudas que tenemos todavía. Así es, muchas gracias, Jessy. Sí, o sea, esto de, o sea, por eso, amados y amadas, tenemos que hacer conciencia, y esto es concientizar realmente lo que tiene que ver que Yeshua se hizo carne. El memar se hizo carne, el davar se hizo carne, porque tiene que ver con un despojamiento a voluntad, o sea, autodespojamiento, autodespojo, y creo que es algo muy, muy, muy hermoso, y de hecho por eso esto es lo que recordamos. Pues obviamente esto lo recordamos en la fiesta de Pesaj, para que nosotros sepamos, ¿no? Realmente, pues la condición que tiene que ver con ser hombre, ¿verdad? Se hizo hombre a voluntad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, al asumir esta forma de hombre, él está sujeto a su humanidad, a su voluntad. Por eso recuerden que hay ciertos pasajes donde dice que Yeshua aprendió obediencia. O sea, el hecho de limitarse a condición de hombre, a una voluntad de hombre, es porque él vino a aprender obediencia. O sea, entró en una condición inferior. El aspecto divino no le ayudó para enfrentarse como hombre a las tentaciones. Por eso nosotros, viendo esta dimensión de que él era hombre, él tuvo que enfrentarse, o sea, y tuvo que obedecer la Torah para poder someter su voluntad a las tentaciones. O sea, él estuvo expuesto a todo esto. Y bueno, recordemos que en Getsemaní él fue una forma de medir su voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él pudo, como dice ahí en el texto, haber decidido otra cosa. Yeshua pudo haber decidido no ir al madero. Ajá. Y recuerden que la tentación no solo vino desde ahí, o bueno, el someter su voluntad más bien, porque desde tiempo atrás nosotros vemos en el desierto, en diferentes momentos, él siendo hombre, ¿verdad? Pudo, o más bien estuvo aprendiendo a someter su voluntad. Eso es muy interesante. Entonces, tomó una forma inferior, asumió una condición e identificando su naturaleza con el hombre y sus mismas luchas. Entonces, fíjense qué tremendo, en esa misma condición inferior, en esa misma voluntad, sometido a voluntad como hombre, en ese mismo campo es donde vence al enemigo. Entonces, por eso es algo bien tremendo el entender el concepto del madero, ¿verdad? Y bueno, si ustedes no han visto el tema de cómo Yeshua murió médicamente, ¿verdad? Y nosotros subimos un video, pero de alguna otra forma para poder nosotros entender la condición en la que él murió médicamente,
pero que obviamente, ¿verdad? En ese mismo campo es donde vence al enemigo, ¿no? Entonces, él habiendo sido co-creador de todo, teniendo la autoría de la creación, amados y amadas, renuncia a eso. Eso es el someter su voluntad, eso es el que se haya hecho inferior, eso es lo que significa el que se hizo carne. Y en esa misma condición, él renuncia a todo esto para ir al madero, amados y amadas. Por eso, Pesaj para nosotros tiene que ver un significado muy especial, porque eso es lo que a nosotros nos hizo libres, nos dio la legitimidad de poder caminar en libertad, ¿sí? Y eso es muy, muy especial, ¿verdad? Porque por su muerte Él hereda lo que fue creado por Él y para Él. Entonces, es muy especial poder entender que lo que después Yeshua hace, y eso lo recordamos en la fiesta de Pesaj. Yo no sé cómo los que, bueno, si no se conectaron ahí en esta vez que celebramos Pesaj, pero necesitamos entender realmente la condición en la que Yeshua muere y nos da la legitimidad y nos da la herencia, no nada más de ser hijos, sino dice coherederos juntamente con él, de estar sentados en lugares celestiales. Y hay un momento en el Seder de Pesaj donde nosotros pues se pone el dedo sobre la copa del vino como una especie de enjuiciamiento sobre las plagas, ajá, pero se vuelve un acto muy especial porque se vuelve una mesa de juicio como jueces y entonces se legisla sobre los enemigos. ¿Pero por qué? Recuerden que el vino al final es la representación de la sangre del cordero también. Entonces, por eso la legitimidad que nos da a nosotros la sangre de Yeshua que fue derramada por cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que le dio legitimidad, el hecho de que Él se haya hecho carne para entonces poder morir en el madero y darnos a nosotros, a través de su muerte, una heredad y ser copartícipes, ¿verdad? De la herencia, ¿sí? Por eso, mis amados y amadas, esto de, bueno, aunque es otro tema, pero esto nos lleva más allá, ¿no? De lo que hay que hacer con la heredad, ¿no? Y de lo que hay que establecer a través de la heredad que el Eterno nos ha dado. O sea, recuerden que es muy, muy importante poder caminar bajo la herencia es la tierra, ¿no? Por eso les decía que es otro tema porque, pues bueno, muchas corrientes evangélicas o esto más también está en lo de los testigos, que se va a destruir el mundo, ¿verdad? No, si el Eterno no puede destruir su creación, va a haber juicios, pero obviamente la tierra es una heredad. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que establecer el gobierno de el Mesías, de Yeshua, el Mesías, pero ahora el Mesías, como se dice en hebreo, el Mashiach ben David, el hijo de David, caminar en esta tierra. Ok. Él se despojó a sí mismo para que nosotros pudiésemos accesar a una eternidad. Y esto es hermoso, amados y amadas, porque esto te cimenta tu fe, cimenta el porqué de tu existencia, cimenta el por qué nosotros estamos en esta tierra, te da propósito, te define bajo una legitimidad de lo que tienes que hacer y de lo que el Eterno ha hecho para que entonces podamos nosotros establecer el reino de Yeshua, ¿ok? Entonces, por eso sí es muy importante que nosotros entendamos la kenosis de Yeshua, el despojamiento de Yeshua, para que entonces nosotros caminemos bajo una dimensión y un acceso de eternidad, ¿ok? Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo. Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando dice la palabra tuve, o sea, donde dice ahí, con aquella gloria que tuve contigo, Él estaba antes en una condición de gloria. Esto nos da a entender lo que tiene que ver con la palabra kenosis, despojamiento. Yeshua tenía esa gloria, pero ahora en vez de recibir gloria, Él es humillado. Estaba en forma de Dios, pero tomó forma de siervo. Estaba en condición de Dios, pero tomó condición de hombre. Entonces es esa diferencia que nosotros debemos de entender lo que tiene que ver
que Yeshua se hizo carne, pero ¿para qué se hizo carne, verdad? Esa es la intención. Entonces, por eso nosotros entendamos que el concepto para Yeshua de humildad es altamente tremendo bajo esta dinámica, bajo esta dimensión. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la humildad de Yeshua, pues nada más, sí, pues le lavó los pies a los discípulos, ay, sí, pues guardó su boca, ¿no? Pero recordemos desde dónde parte la humildad de Yeshua. Esta es la condición de humildad, ¿verdad? Eh, eh, ejemplificada en un tema muy, muy dimensional, muy tremendo, el porqué de su humildad a lo que tiene que ver de despojarse a sí mismo. ¿Ok? Entonces, por eso, pues bueno, este es un tema muy, muy especial. Ahora, aquí hay que entender algo. La palabra ejad, ¿sí? Significa que es una unidad compuesta. ¿Ok? Entonces, por eso, ¿verdad? Nosotros, de hecho, esto viene en el Shema, cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? El eterno es, el eterno uno es. Pero la palabra Echad, como hemos enseñado, tiene que ver con uno en visión, uno en propósito, uno en acuerdo, pero también se le puede entender como unidad compuesta. ¿Por qué? Fíjense que aquí hay un comentario, ¿verdad? Maimónides, bueno, tiene muchas cosas, pero bueno, Maimónides era un rabino del judaísmo, muy respetado hasta hoy en día. Y él aquí cuando habla del Shema, él dice que es la palabra Yahid, que es único y no Ejad. Entonces, la postura del pensamiento del judaísmo moderno es de que Dios no puede asumir una forma física, corpórea ni humana. Por eso, ¿verdad? Lamentablemente, cuando la gente nos critica o te llega a criticar, ¿verdad? Porque tenlo por seguro que si tú dices Yeshua o si hablas de fiestas o no, bueno, espérate, pues bueno, ¿no? Que también pueda que te critiquen, pueda que te digan que estás judaizando, pero qué tema tan abismal de ignorancia tiene hoy en día los ministros en relación a esto. Porque el judaísmo rabínico, ese es el pensamiento. Ellos dicen, bueno, no puede asumir una forma física, corpórea ni humana, ¿no? Por eso muchos de ahí se desprende el mesianismo, ¿no? El mesianismo lo que llega es asumir el judaísmo, pero ahora, pues bueno, con el nombre de Yeshua, o a veces dicen Yahshua, y bueno, y van cambiando a veces el nombre. Pero el punto aquí es de que por eso nuestro énfasis es siempre recordarles, es que nosotros no estamos tomando el judaísmo, porque el judaísmo siempre se opondrá a que Dios se hizo carne, ¿sí? Por eso dice que Maimónides, uno de los rabinos respetados, y hay cosas muy buenas que dice él, no crean que hay cosas muy buenas, pero obviamente el judaísmo siempre dirá, no, es que el eterno es único, el eterno no es una unidad compuesta. Pero nosotros debemos de entender que esa es la palabra Ejad. La palabra Ejad tiene que ver con una unidad compuesta que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros debemos entender el pensamiento del judaísmo moderno, ¿verdad? Que está haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de una unidad compuesta es esto, ¿ok? El Eterno, ¿sí? Que lo que tiene que ver con Yeshua y que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Por eso no es el tema de Trinidad, porque el tema de Trinidad es un tema católico, es un tema donde separan a Yeshua, separan al Espíritu de Dios, ¿sí? Y no, o sea, tanto el Eterno como manifestado como Padre, el Ruach, pues que a fin de cuentas es Dios, ¿no? Y que Yeshua es una emanación de Dios, pero pues es una unidad compuesta, por eso es Ejad, ¿sí? No como lo ve el judaísmo, que solamente lo ve como único, ¿ok? Entonces, por eso sí es bien importante mencionar este punto de la unidad compuesta, porque una emanación de Dios, llamado Memar, llamada sustancia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es despojarse de esa unidad compuesta que Yeshua tenía con el Eterno, ¿ok? Y que por tal motivo, ¿verdad? Pues bueno, tiene que ver con
con esta unidad en la que hoy en día, pues bueno, Yeshua ha regresado al Padre y que obviamente, ¿verdad? Su espíritu, el espíritu de Dios, se mueve en nosotros, pues para poder llevarnos a una identificación con esto. Muy bien, vamos cerrando, ¿verdad? Y bueno, algunos pasajes o algunas menciones donde Yeshua es Dios, porque recuerden que no nada más tiene que ver con siendo hombre, sino tiene que ser 100% Dios. Y aunque algunas cosas ya hemos explicado, pero bueno, ahí ustedes tienen algunos pasajes, como Génesis 1:26, cuando Dios dijo el memar, hagamos al ser humano, ¿no? Y cuando está ahí la palabra en plural, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿verdad? Hagamos, ¿ok? Tiene que ver con esta dinámica de en plural. Génesis 11:7 dice, vengan, descendamos, ¿no? Este es un tema en el aspecto de la torre de Babel, y dice, y confundamos, viene en plural, ¿no? El verbo benavlá. Pero también dice Deuteronomio 6:4, que era lo que decíamos, atiende, oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es una unidad compuesta que tiene que ver con Ejad. Entonces, todos estos temas, obviamente, ¿verdad? Son Biblias, algunas pues, que están apegadas al hebreo. Isaías 54:5 dice, por cuanto tus hacedores son tus maridos, Eterno de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel. Salmo 149 dice, regocíjate Israel en tus hacedores, o sea, del hebreo está hablando en plural, ¿no? Y por último, Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate pues de tus creadores, ¿no? Y en ciertas versiones dice, acuérdate de tu creador, pero hay versiones que dicen, acuérdate de tus creadores. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Es que indiscutiblemente, desde pasajes bíblicos como estos, ¿verdad? Nos van anunciando, pues bueno, la deidad de Dios en Yeshua, ¿sí? Y por eso él es copartícipe y co-creador con Dios, ¿no? Y es Dios. Entonces, y cuando nosotros vemos de esto desde el inicio de la creación, nosotros vemos que, porque recuerden, y esto es también un punto bien importante que mencionar para ir aterrizando todo. Yeshua desde el pacto, o como le mal llamaron Antiguo Testamento, nosotros vemos siempre que, recuerden que la palabra dice que nadie ha visto a Dios, ¿ok? Nadie ha visto a Dios, dice la palabra, porque Dios es espíritu. Sin embargo, en ciertas porciones nosotros vemos que, por ejemplo, Abraham es visitado por ciertos ángeles, que recibe sanidad, en este caso de la esterilidad, esta Sara. Jacob habla con un ángel, ¿sí? Hay manifestaciones en perspectivas de rabínicas, le llaman el ángel de la alianza, y el mismo posición del judaísmo dice que era Dios mismo como el ángel, ¿no? Y bueno, en traducciones de Reina Valera le ponen el ángel de Jehová, pues recordemos que la palabra Jehová no existe, es nada más hay una invención romana. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas menciones, es Yeshua establecido como el ángel de la alianza, pero siendo Dios. Recuerden que ya hasta cuando viene el pacto renovado, entonces Yeshua se establece. Entonces, ¿quién sanó a Sara? Yeshua. ¿Quién habló con Jacob? Yeshua. ¿Sí? ¿Quién habló con Josué? ¿Se acuerdan que también de repente dice que se presenta el ángel y que Josué se postra, ¿verdad? Era Yeshua. Entonces, nosotros vemos siempre que Yeshua estaba estableciéndose también en el pacto, porque obviamente, ¿verdad? Empezaba a manifestarse el ángel de la alianza en medio de todo esto, pero era Dios, Yod-Hei Vav-Hei, pero manifestado ahora, ya después pues, fue el nombre de Yeshua, ya establecido en los evangelios.
Sin embargo, bueno, era Dios, era Yeshua. Por eso es una unidad compuesta. Muy bien, pues bueno, concluimos entonces, mis amados, en esta clase de lo que hemos estado hablando. Y solamente para ir cerrando el tema, nosotros entonces hemos estado diciendo que la Torah es más que un libro. No hablamos solo del libro, sino de la palabra del Dios eterno. ¿Ok? Hemos estado hablando del verbo y la esencia que es Yeshua, ¿verdad? También estamos concluyendo que entonces Yeshua desde el principio de la creación, Él ya estaba, dijimos en todas estas clases. Dijimos que Él es la Torah viviente, dijimos que Él es el camino, verdad y vida en relación a la Torah viviente, no nada más como un eslogan de evangelismo, no, porque Yeshua nos estaba ahí mostrando que Él era la Torah viviente y era el medio para poder llegar al Padre. También dijimos que entonces Yeshua es el plan eterno de redención y como decíamos, Él toma la forma de hombre para que entonces nosotros podamos tener una cercanía al Padre, ¿verdad? En ese plan, en esa forma de hombre, Él se reduce, Él a su voluntad se despoja de la gloria, pero para que nosotros pudiésemos tener cercanía con Dios. También hemos estado mencionando que entonces Él en nosotros es la sustancia la sustancia viva del Padre Eterno. ¿Para qué? Para entonces forjar en nosotros el camino y entonces nosotros establecer el reino de Yeshua en esta tierra. El trabajo del enemigo, amados y amadas, y esta es mi última porción de esta diapositiva, el trabajo del enemigo siempre será distorsionar la palabra, distorsionar a Yeshua, distorsionar su función, distorsionar su deidad, rebajar la condición de Yeshua. El trabajo del enemigo será siempre evitar generar una dimensión, que se genere en nosotros una dimensión de coherederos y de constructores del plan de Dios. Porque eso es algo que nosotros debemos darnos cuenta, que si el Eterno logra reducir el pensamiento del hombre en cuanto a Yeshua, entonces la condición de nosotros como seres humanos será una condición disminuida en el plan de redención para esta tierra. Y por eso nosotros vemos gente que dice seguir a Yeshua, pero simplemente nada más está en una religión más, va a una reunión más, canta, diezma, si es que le llega esa revelación, sirve, pero no hace otra cosa. Amados y amadas, en este punto, a estas alturas, tu condición en tu perspectiva de ser coheredero y ser un constructor del plan de Dios tiene que cambiar. O sea, el propósito es de que nosotros, ¿por qué entendemos la gloria de Yeshua? Pues porque es aquella gloria que se nos ha proporcionado y que es necesaria nosotros ser partícipes en el plan de construcción de parte de Dios. Entonces, el enemigo siempre buscará distorsionar esto, porque al distorsionar tu pensamiento de lo que es Yeshua, distorsionará entonces el plan de Dios para ti, para tu casa, para la congregación que estás representando, para la comunidad en la que estás representando en el lugar donde tú estés. Entonces, el enemigo va a evitar que se genere esto, que se genere el proceso de restauración. Como decíamos, afectando la capacidad, la conciencia. Y por eso dice la palabra que en el libro de Hechos que permanecían bajo la enseñanza de los Shaliach, de los apóstoles. Porque cuando hay un oficio apostólico, cuando hay un oficio profético, magisterial, pastoral, evangelístico, o sea, cuando estamos hablando del ministerio quíntuple, que es la representación de Yeshua en esta tierra, o sea, cómo nosotros vemos representado a Yeshua a través de los 5 oficios. Cuando los 5 oficios son representados o representan a Yeshua, entonces lo que hacen es que es tu capacidad, tu conciencia y tu forma de pensar vaya a un plano mayor, vaya a un nivel de conciencia mayor. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Afectar tu capacidad y meterte en la religiosidad. Eso siempre generará. Por eso usted ve gente 10, 15, 20 años, 30 años y no ha hecho nada.
Ese es el problema de hoy en día, que la gente que según dice seguir a Dios, pero no ha hecho nada. Por eso en este tiempo, mis amados y amadas, Dios está provocando un despertar en una generación. Y con esto que estamos viendo del COVID, con esto que hemos estado viendo del pensamiento del nuevo orden mundial, la agenda que viene del nuevo orden mundial para con esta tierra, lo único que está generando es reducir la fuerza de ciertos ministerios, reducir la fuerza de gente para que su capacidad sea una capacidad mínima o una capacidad nula o una capacidad religiosa, reduciéndolo siempre a un club social, hoy en día a un canal de televisión, prendes tu computadora, ves la enseñanza, ¿verdad? Ahí en tu sofá, muy bonito, ¿verdad? Y ahí se acabó. Entonces lo que nosotros vemos es que se está afectando la capacidad de la Keilah. Robar el potencial de Dios es lo que el enemigo ha hecho para que no se continúe lo que Yeshua inició. Recordemos que este es un plan, amados y amadas, que en Yeshua viene a establecerse, pero para que nosotros seamos la generación de continuidad. Hoy en día, amados y amadas, muchos rabinos saben que esta es la generación del Mashiach. Esta es la generación del Mashiach, ¿sí? Y no sabemos cuánto tiempo más, 10, 15, 20, no sabemos. Obviamente no nos estamos tomando, ¿verdad? Como otras generaciones, cuando hubo dificultades por los 60, por los 70, ustedes ven generaciones que tenían las maletas del arrebatamiento, las maletas del mal llamado, porque recuerde que la palabra rapto no existe en la Biblia. Pero la gente agarraba sus maletas del rapto para irse con el Señor y para desaparecer de esta tierra. Tenía una actitud escapista. Hasta hoy en día, si nosotros vemos cómo el enemigo ha permeado en la mentalidad de las personas. Entonces, amados y amadas, una yeshiva o este tipo de enseñanzas es para generar dentro de ti que golpee tu religiosidad, sea golpeada tu forma de pensar del reino de Dios en esta tierra y seamos la generación que le da continuidad a lo que Yeshua ha hecho. Por eso es importante regresar al origen, regresar a nuestros orígenes, y como lo hacía la iglesia, bueno, llamémoslo así iglesia, aunque ya sabemos que el tema iglesia, ¿verdad? Ya a través de esta yeshiva se va disipando, sino que sepamos que la comunidad de creyentes, que esa es la real palabra, la comunidad de creyentes le siga dando continuidad a lo que Yeshua hizo. Por eso Yeshua dice, se tabernaculizó en nosotros. Él decidió habitar en nosotros, amados y amadas, hasta que haya un cumplimiento pleno. O sea, por eso Shabbat tras Shabbat, reunión tras reunión en donde tú estás, en la congregación donde tú estás, cuando tú te pones en momentos de enseñanza, en tu intimidad con Dios, esta verdad tiene que cada vez ser más presente en tu vida, más cimentada. ¿Para qué? Para darle cumplimiento pleno. Ese era el plan para la comunidad de creyentes en el libro de Hechos. Pero nosotros vemos el plan siempre del enemigo de distorsionar la verdad de Dios. Y como dicen los rabinos, Baruch Hashem, bendito de Dios, el eterno Dios, que ahora que hemos regresado a nuestra identidad como pueblo, como Calá, como esposa, ¿sí? Y como la comunidad que sabe y ha entendido lo que Yeshua ha venido a hacer, es porque estamos para el cumplimiento pleno de la redención, del plan de Dios, porque este es un plan que te da continuidad y que va hacia una expansión. Por eso nosotros hemos entendido que Yeshua es la Torah viviente, y la Torah en cada uno de nosotros ha generado, ¿verdad?, un plan de vida. Así es que, amados y amadas, pues bueno, estamos cerrando, ¿verdad?, esta sección del entendimiento de lo que es Yeshua para cada uno de nosotros.